Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 21. Oh Dios, haz que nuestros corazones ardan en aquel espíritu que infundiste de modo admirable en los apóstoles, y que el nuevo Israel, reunido de entre todos los pueblos, reciba con alegría el mandamiento eterno de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vi el cielo cubierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado Fiel, Verídico, y con justicia juzga y hace la guerra. La escena cambia de nuevo, lo mismo que las imágenes. Como otras veces, nuestro autor ve que el cielo se abre, y aparece un caballo blanco, símbolo de victoria. Sobre él viene Jesucristo, que como capitán se pone al frente de su ejército. El Mesías que aquí aparece tiene el mismo aspecto que el jinete parto de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. El Antiguo Testamento nos ofrece una escena un tanto parecida en el Salmo 110. Allí un pueblo numeroso como las gotas del rocío se ofrece el Mesías, y este, seguido de los suyos, domina a sus enemigos y los aplasta, dejando la tierra sembrada de cadáveres. El jinete misterioso de nuestro pasaje viene del cielo a combatir al dragón infernal que procedía del abismo. Se le dan varios nombres: Fiel, Verídico, porque efectivamente él cumple siempre las promesas que le ha hecho a sus servidores fieles. Y ahora se dispone a ejecutar lo que tantas veces prometió en este libro. Va a juzgar con justicia y hacer la guerra también con justicia. Como justo que es, juzga con justicia, como el Emanuel de Isaías. Isaías capítulo 11 versículo del 3 al 4. Y hace la guerra para aplastar al impío y para deshacer la iniquidad de la tierra. Los fieles servidores de Cristo no quedarán defraudados de sus esperanzas. Todos los que han sufrido por Cristo serán recompensados, pues el Señor nunca deja incumplida su palabra. Sus ojos son como llama de fuego. Lleva en su cabeza muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. La descripción que nos da el autor sagrado de este jinete celeste se inspira en la primera visión del Apocalipsis. Sus ojos son como llamas de fuego, que todo lo penetran. Como rey de reyes, lleva ceñida en la cabeza muchas coronas. El dragón tenía 7 diademas sobre 7 cabezas, y la bestia llevaba 10 coronas sobre 10 cuernos. Pero Jesucristo llevaba muchas más que sus antagonistas, como dominador que es de todos los pueblos. Tiene también un nombre escrito que nadie conoce, porque siendo divino es trascendente y está fuera del alcance de la humanidad inteligente. Lo lleva escrito probablemente en las coronas, o en la tiara, que este es un tipo de triple corona utilizada por los papas hasta el siglo XX. Ese nombre es el Verbo de Dios. El término logos empleado aquí por el autor sagrado solo aparece en el Nuevo Testamento en los escritos juriánicos. Juan capítulo 1 versículo 1 al 14 y primera carta de Juan capítulo 1 versículo 1. Solo Dios puede conocer su propia esencia, de la cual el nombre es la expresión. Y viste un manto empapado en sangre y tiene por nombre Verbo de Dios. El Verbo de Dios aparece vestido con un manto empapado de sangre. Esta imagen puede significar la sangre de los enemigos que ya venció, y es augurio de los que vencerá. Nuestro texto parece inspirarse en Isaías capítulo 63 versículo del 1 al 3, en donde el profeta describe a Yahvé volviendo vencedor de Edom, con el manto salpicado de sangre. Pero el manto empapado de sangre tal vez pudiera aludir a su propia sangre de Cristo, derramada por los hombres y con la cual obtuvo la victoria sobre el poder infernal, victoria que ahora va a manifestarse. Le siguen los ejércitos celestes, sobre caballos blancos, vestidos de lino blanco y puro. Detrás del jinete montado sobre un caballo blanco avanzan los ejércitos celestes, cifras en Mateo capítulo 23 versículo 53 y en Apocalipsis capítulo 17 versículo 14. Todos montan
como su jefe, caballos blancos y van vestidos con ropa de lino blanco, que es el vestido común de todos los justos en el cielo, desde el tiempo de Adán. Los vestidos blancos y los caballos blancos del ejército de Cristo simbolizan la victoria y la gloria que se goza en el cielo. Son los santos que lograron triunfar de los enemigos de Dios y de la iglesia cuando vivían en este mundo. Cifras en Apocalipsis capítulo 3 versículo 4, capítulo 7 versículo del 9 al 14. Ahora pelearán a las órdenes de Cristo contra los reyes enemigos y vencerán. Cifras en Apocalipsis capítulo 17 versículo 14. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la cólera de Dios Todopoderoso. De la boca del jinete divino, galopando al frente de sus huestes, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es la espada del poder y de la justicia de Dios. Es el símbolo de su poder judicial y el rigor de sus sentencias, con las cuales castigará al impío, según el obstáculo de Isaías. Juzgará con justicia al pobre y en equidad a los humildes de la tierra. Y herirá al tirano con los decretos de su boca, y con su aliento matará al impío. Cristo regirá con cetro de hierro las naciones, como se le promete en el Salmo capítulo 2 versículo 9. Y a semejanza de Yahvé, vengador de Edom. Cifras en Isaías capítulo 63 versículo del 1 al 6 y cifras en Apocalipsis capítulo 14 versículo 20. Pisa a sus enemigos amontonados como uvas en el lagar del vino del furor de la cólera de Dios Todopoderoso. Dios va a dar a beber a las naciones paganas enemigas de Cristo el vino ardoroso del castigo divino, y triturará a sus ejércitos como se tritura la uva madura. Todo esto simboliza el triunfo de Cristo y de sus seguidores. Cifras en Apocalipsis capítulo 14 versículo 10, versículo 19 al 20. Jesucristo, durante su vida, no cumplió estas profecías, pues su mesianismo estuvo lleno de dulzura y sufrimiento. El mesianismo de perspectiva gloriosa de dominación universal no se había realizado. Ahora los cristianos esperaban el cumplimiento de esta parte del programa de la parucía de Cristo y el castigo de los enemigos del nombre cristiano. Tiene sobre su manto y sobre su muslo escrito su nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Finalmente, para declararnos quién sea este personaje, cuyo nombre propio, Verbo de Dios, no es inteligible, nos da otro nombre suyo que resulta más claro e indicaba su gran dignidad. San Juan nos dice que llevaba escrito en su manto y en su muslo, probablemente en la parte del manto que cubre el muslo, el nombre más inteligible por el ser humano: Rey de Reyes, Señor de Señores. Rey de Reyes resigna a un rey que tiene bajo su cetro a otros reyes que le reconocen como soberano. Los reyes de Asiria, de Babilonia y de Persia se llamaban reyes de reyes, porque tenían muchos otros reyes que les rendían. Del Mesías se dice muchas veces que su imperio se extenderá hasta el cabo de la tierra y que los reyes le rendirán homenaje. Cifras en Salmo capítulo 72 versículo del 8 al 11. A un tal soberano siguieron los ejércitos del cielo, las legiones de ángeles y santos montadas en caballos blancos y vestidos de lino blanco y puro. Todo ello en señal de victoria. Este ejército blanco que sigue a un rey montado sobre un caballo blanco recuerda las entradas triunfales de los emperadores cuando volvían vencedores de Roma. El título del Señor de Señores también tiene una significación regia y triunfal. Vi un ángel puesto de pie en el sol, que gritó con una gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan por lo alto del cielo: venid, congregaos al gran festín de Dios, para comer las carnes de los reyes, las carnes de los tribunos, las carnes de los valientes,
las carnes de los caballos y de los que cabalgan en ellos, las carnes de todos los libres y de los esclavos, de los pequeños y de los grandes. San Juan contempla un nuevo ángel de pie sobre el sol, posiblemente para que el sol en su marcha le transportase sobre la tierra. Antiguamente se creía que el sol se movía respecto a nosotros. El ángel lanza con poderosa voz una invitación a todas las aves carnívoras de la tierra, diciéndoles: venid, congregaos al gran festín de Dios. Este festín de Dios es un rasgo apocalíptico que se confunde con el sacrificio de Dios. Recuérdese que en el Antiguo Testamento los sacrificios pacíficos iban acompañados de un banquete. La expresión festín de Dios también pudiera ser una especie de superlativo para significar la mayor carnicería que en la tierra haya visto, ejecutada sobre los enemigos de Dios. Las aves carnívoras que aquí aparecen, invitadas a participar del siniestro festín, es otro detalle propio de la apocalíptica. Los monumentos asirios nos presentan las aves carnívoras sobre los cadáveres tendidos en los campos de batalla. La invitación que el ángel hace a todas las aves del cielo se inspira en Ezequiel, capítulo 39, versículo 4 y 17. En este pasaje de Ezequiel se describe la gran carnicería ejecutada por Yahvé sobre los huestes de Gog y Magog, los cuales caerán en los montes de Israel con todos los ejércitos y todos los pueblos que le acompañaban. Hay que recordar que estas expresiones no hay que tomarlos al pie de la letra, ya que es estilo apocalíptico. El objetivo del autor sagrado es que lo intenta que con estas imágenes anunciar la gran derrota del enemigo de Dios. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra al que montaba el caballo y a su ejército. Tenemos en este pasaje la descripción del aniquilamiento de las dos bestias, cifras en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. La bestia salida del mar, juntamente con el dragón, habían logrado extender su dominio sobre el mundo, reuniendo a los reyes en su guerra contra Dios. Cifras en Apocalipsis capítulo 16 versículo 13. Pero al presente son enteramente derrotados por Cristo y por su ejército. San Juan no se cuida de describirnos la batalla que parece anunciarse, solamente describe sus efectos, y como ya lo había hecho en el caso de la ruina de Roma, cifras en Apocalipsis capítulo 18 versículo del 9 al 19. Y fue aprisionada la bestia, y con ella el falso profeta, que hacía señales delante de ella, con las cuales extrañaba a los que habían recibido el carácter de la bestia y a los que adoraban su imagen. Vivos fueron arrojados ambos al lago de fuego que arde con azufre. Pero de pronto el vidente de Patmos nos presenta a dos jefes principales del ejército contrario a Cristo, acorralados y sujetados fuertemente. La bestia en efecto cae prisionera, y con ella la otra bestia, que aquí era llamada el falso profeta, que con sus falsos prodigios extraviaban a la gente induciéndolas a que adorasen a la bestia. Cifras en Apocalipsis capítulo 16 versículo 13, capítulo 19 versículo 20 y capítulo 20 versículo 10. De aquí es llamada falso profeta, que con sus frutos prodigios extraviaba a las gentes induciéndolas a que adorasen a la bestia. Ambas son arrojadas vivas al lago del fuego que arde con azufre. La imagen de este castigo está tomada en Isaías capítulo 30 versículo 33 y principalmente en Daniel capítulo 7 y versículo 11. La metáfora de que ambas bestias fueron arrojadas al fuego significa la destrucción total y definitiva de los dos aliados, que representaban colectividades más bien que individuos. El que sea cogido y arrojados al estanque de fuego no obliga a considerarlos como personas. También serán arrojadas al fuego el Hades y la muerte. El dragón también será arrojado al lago de fuego. Era el lugar destinado para el diablo y para todos sus secuaces. El estanque de fuego es el equivalente al Gehenna de los evangelios. Los demás fueron muertos por la espada, que le salía de la boca al que montaba el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes.
De este modo, los dos aliados, es decir, las dos bestias a las que alentaba el dragón, quedan fuera de combate, impotentes por ahora para dañar, y el ejército que los seguía, junto con el rey que los mandaba, fue desbaratado y todos los miembros que los componían fueron muertos por la espada que salía de la boca del Verbo de Dios, o sea, el poder de su palabra, y sus cuerpos fueron pasto para las aves carnívoras. Así termina la lucha tantas veces anunciada. El que se llama fiel y verídico cumple su palabra, acabando totalmente con los enemigos y perseguidores de sus fieles. San Juan parece como querer mostrarnos con su descripción que fue tal cosa para Jesucristo omnipotente vencer a las dos bestias y a sus secuaces. Si les gustó, denle me gusta, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones, compartan el video con sus amigos y nos vemos en el próximo video.